Advertencia. Los derechos patrimoniales del material que se copia son de exclusiva propiedad de Caracol Televisión S.A. y no pueden ser explotados comercialmente, ni ser utilizados con fines de exhibición pública sin la previa autorización escrita de Caracol Televisión S.A. En los últimos 2 años, cerca de 30 uniformados han muerto en accidentes de helicópteros. Aunque existen múltiples explicaciones alrededor de estos siniestros, hay quienes creen que hubo fallas en el mantenimiento de algunas aeronaves. Durante un año, Séptimo Día acompañó la investigación de uno de esos accidentes, registrado en Quibdó, Chocó, el 19 de marzo de 2023. Laura Hincapié, en exclusiva, logró conocer la que sería la causa de este accidente. Una causa que abre el debate sobre el real estado de estos helicópteros en los que su uso, según las denuncias, estaría poniendo en riesgo la vida de los uniformados que protegen la soberanía del país. Así, iniciamos la primera parte de este especial, Riesgo en el Aire. Como pocas veces ocurre, la falla en pleno vuelo de un helicóptero del ejército colombiano quedó inmortalizada en un video. ¡Ay, hermano! ¡Ay, Dios mío, lo que es! El 19 de marzo de 2023, el cielo chocuano fue testigo de esta impactante imagen. Cuando vi que venía una cosa en el aire, bum, 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 y después se fue para allá dando vueltas, dando vueltas. Los habitantes de Quibdó vieron una aeronave girando fuera de control, como un ave que pierde sus alas. Y cuando ya le cayó la hélice, se vino dando vueltas por todo esto, bajito, bajitico, bajitico. A las 2:42 de la tarde, el estruendo del impacto retumbó en el corazón del barrio. ¡No, se cayó! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó el helicóptero! ¡Se cayó! ¡No, se cayó un helicóptero! Vecinos registraron con horror el instante en el que el Bell UH-1N, ya condenado, se precipitó a tierra. No veo que el helicóptero había caído allá, ya estaba el humo y el humo. El fuego devoró la aeronave. Estamos verificando aquí si hay sobrevivientes, pero no se ve nadie. 4 vidas se truncaron, la del capitán Mauricio Jerez. Fue una noticia demasiado dura, demasiado dolorosa. Los sargentos Ricardo Leguizamón y Johan Orozco, y la joven teniente Juliet Girlesa García, la primera mujer en Colombia en pilotear este modelo de helicóptero. Fue despedida en Cúcuta, su tierra natal, la teniente Juliet García, una de las oficiales más condecoradas y aguerridas de la aviación del ejército. Lo que siguió no fue solo el eco de la tragedia. Comenzó una lucha sin precedentes por descubrir una verdad que la familia de la teniente asegura intentaron ocultarle. Porque todo está clasificado como seguridad nacional. Entonces, ¿cómo podemos saber la verdad? Para ellos no fue solo un accidente, fue una tragedia anunciada. Si esos helicópteros hubieran sido reemplazados, mi hermana hubiera estado viva y estaría acá con nosotros. Durante un año, Séptimo Día los acompañó en la búsqueda, un camino por descubrir lo que hasta ahora denuncian se había mantenido en secreto, pruebas inéditas que desnudarían la causa. Lo que escuchan son los últimos segundos de la comunicación de los pilotos luchando contra lo inevitable, una emergencia que les fue imposible superar. Séptimo Día revela en exclusiva el resultado de la investigación que hizo el ejército de la caída de este helicóptero. Después de conocer el documento, la investigación que hizo el mismo ejército, para ustedes es claro que ese accidente se pudo evitar, que hay una responsabilidad de la institución. Total, el mismo informe lo dice. En los últimos 2 años se han accidentado 7 aeronaves militares en los que cerca de 30 uniformados perdieron la vida. El más reciente ocurrió hace apenas 2 semanas en Vichada. 8 militares murieron en el siniestro.
¿Qué hay detrás de la caída de estos helicópteros de las Fuerzas Militares de Colombia? Es evidente que los muchachos que estaban montando esa flota de helicópteros, ya obsoletos y destartalados, estaban jugando a la ruleta rusa con ellos. En una entrevista emitida en octubre de 2020 en el programa de televisión del Ejército Nacional, la teniente Juliet Girlesa García habló con esa misma firmeza que la caracterizaba en el aire. Ser piloto no solamente es volar la aeronave, sino llevar las responsabilidades de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos. No son simples palabras, es el reflejo de una convicción. Todo lo que se hace con el corazón y con vocación, Dios lo bendice a uno siempre. En el mismo video, con una sonrisa que ocultaba el orgullo, García confesó el motor de su vida. Siempre he contado con el apoyo de mi familia y yo creo que es lo más importante para uno desempeñarse en lo que uno desea y sueña. Detrás del uniforme había una mujer profundamente conectada con sus raíces y la tierra que la vio crecer. Las mujeres de aquí de la ciudad de Cúcuta son conocidas por ser valientes y guerreras, como su misma fundadora Juana Rangel de Cuellar. Pues fue aquí, en esta tierra, que nació Juliet Girlesa García, quien desde niña, según su familia, mostró un gran carácter y personalidad. Nació un 25 de septiembre de 1991 en un hogar pujante. Su padre, Juan Carlos García, es un comerciante trabajador. Girlesa era su fiel estampa. Fue nuestra primera hija. Ahí fue cuando yo verdaderamente conocí lo que era el amor. De su madre, Julia Cordero Bayona, la piloto heredó la complicidad y la lucha por sus sueños. Desde muy pequeña yo decía, Dios mío, esta niña va volando, esta niña va a ser algo, ella va a ser alguien en la vida. Juan Felipe García, su hermano, fue el gran compañero de Juliet desde niño. ¿Qué era lo que más la caracterizaba a ella en su personalidad? Ella siempre se caracterizó por ser muy hiperactiva, por ser muy traviesa. Sus fotos de infancia muestran a una niña risueña que rápidamente creció y se transformó en energía pura. De adolescente vio a varios familiares portar el uniforme del ejército, en especial a su madrina. Yo la llevaba al batallón, ella la montaba a un sitio, ella se colocaba el uniforme de ella decía, uy no madrina, yo quiero ser militar. Por eso, a los 20 años, tomó una decisión que cambiaría su vida y la de su familia. En el 2012 ingresó a la Escuela de Cadetes José María Córdoba de Bogotá. ¿Qué significaba para usted, doña Julia, tener a una hija como oficial en el ejército? Para mí significaba valentía, responsabilidad, perseverancia. En la escuela mostró gran destreza en las pruebas y fue la mejor deportista del año, representando al ejército en varias competencias internacionales. Yo sentía mucho orgullo por tener una hija que había dado la talla y que no pensé que me fuera a dar todas esas satisfacciones. Llegó el año 2019 y con la firmeza de quien sabe lo que quiere, Juliet decidió cumplir un sueño. La División de Aviación lo que hace es el requerimiento a todas las divisiones para que postulen a sus oficiales más destacados. Ella fue postulada. En los hangares del fuerte de Tolemaida, bajo el sol inclemente y el ruido de las hélices, Juliet pasó 2 años preparándose para alcanzar un hito. Auxiliar apagado, corriente alterna en número 1, corriente directa en Essential Boss. En octubre de 2022, el programa de televisión insignia destacó el logro de la teniente Juliet García, la primera mujer en pilotear este helicóptero en el ejército. Este es un helicóptero UH-1N de los legendarios cazadores. El Cazador, una emblemática aeronave con la que el ejército de los Estados Unidos revolucionó el transporte de tropas en la guerra de Vietnam en los años 70. Esta es la configuración que se le adapta al helicóptero cuando hacemos operaciones de escolta y reconocimiento.
Los padres de Girlesa, Juan Carlos y Julia, observaban sorprendidos la destreza de la teniente al mando de este helicóptero que fue cedido por el gobierno de Estados Unidos y que llegó usado a Colombia en 1999. Gracias, papá, por darme el impulso para conseguir lo imposible. Un día la veían surcando un río en la selva tropical del Magdalena Medio. Un mes después, aparecía un nuevo video volando sobre la inmensidad del mar o desafiando la oscuridad de la noche. Juan Felipe cuenta que estaba sorprendido. Su hermana era una heroína que conquistaba los cielos en una máquina que manejaba sin miedo. Yo era muy feliz porque yo siempre lo he dicho, ella siempre ha sido el orgullo más grande que nosotros hemos tenido en la familia. Un día, incluso un alto oficial del ejército llamó al padre de Girlesa para felicitarlo por su gran desempeño. Nos sentimos muy orgullosos porque esa hija lo está haciendo a usted quedar muy bien y gracias por prestarnos aquí. Casi 60 reconocimientos en 12 años de vida militar. ¡No! Pero en la intimidad de su alojamiento... Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Café de la mañana. La teniente García tenía su mayor premio. ¿Por qué no me dejo dormir? Lejos del ruido de los motores y las constantes misiones, estaba su cachorra Praga. No, es mío. Praga. Estaba en una comisión por el Caquetá y que se había encontrado una perrita que estaba a punto de dar a luz. La perrita dio a luz, si no estoy mal, unos 6, 7 perritos y mi hermana se enamoró de Praga. Buenos días, esa bebé. Su compañera fue creciendo al igual que la carrera militar de Juliet. ¿Más cómodo? Sí. Hasta que llegó ese 19 de marzo de 2023. Un día de luto para esta y 3 familias más de uniformados en Colombia. A las 11 de la mañana ella me llamó, hablamos como 5 minutos y ella me dijo que tenía que volar todo el día. Ese día, Girlesa, como lo hacía regularmente, se reportó también con su padre Juan Carlos. Como a las 6:58 de la mañana me llamó, me dijo, hola viejito, bendición. Y su madre Julia, quien para ese momento vivía en España. Conversamos, sus planes eran que en diciembre le daban vacaciones y ella iba a estar conmigo en España. La teniente García estaba en una misión de abastecimiento de alimentos en Quibdó, Chocó, junto al capitán Mauricio Jerez, un avesado piloto con 12 años de trayectoria militar. Era muy bueno en lo que hacía y tenía mucha experiencia, tenía muchas horas de vuelo. Liliana y Joana Jerez son las hermanas del capitán. Desde España, donde están radicadas hace varios años, cuentan que ese día también hablaron con él antes de que saliera a volar. Hablamos con él, nos despedimos. Bueno, chao, siempre colaboramos. Bueno, chao. Ya hemos hablado mucho. Que siempre nos decía alguna tontería, siempre salía con una broma. Cerca del mediodía, el capitán Jerez despegó como piloto al mando del helicóptero UH-1N-4227, con la teniente Girlesa García como copiloto y los sargentos Ricardo Leguizamón y Johan Orozco como la tripulación. Pero 2 horas después... Veo una notificación de... Se cae un helicóptero en Quibdó. Pues a mí el corazón se me vino a 500.000. Pues de una vez empecé a llamarla y no me contestó. Los mensajes no le llegaron nunca. Cuando le digo yo, no hijo, puede ser que sea otro, tranquilo, tengamos fe. Pero minutos después llegó esa certeza que tanto temían. Salió la confirmación de las identidades de las personas que habían fallecido. Y pues ahí estaba el nombre de mi hermana. Entonces ahí fue cuando nos tocó que aceptar la realidad de que sí había sido ella. Me dijo, aliste maleta, me dijo, por favor, se tiene que venir. Girlesita se murió. La trágica noticia también llegó a la familia del capitán Jerez. Fue un momento de shock. No podíamos entender qué era lo que había pasado. El no creerlo, el tener la esperanza de que bueno, sí, puede ocurrir un accidente, pero
pero está vivo. Estoy haciendo la grabación del helicóptero que acabó de caer por acá en los lados de la playita. Y fue aún más agravante en el momento en el que nosotros vimos las imágenes de la caída del helicóptero, de cómo se viralizaban esos videos. Y solo el pensar en mi hermana estaba ahí, qué habrá pensado, qué habrá sentido, la angustia. ¿Qué había pasado con este helicóptero? ¿Por qué se había precipitado a tierra? Lo que esta familia descubriría marcaría un grave precedente en los accidentes de aeronaves militares. Yo voy a dar la batalla y tengo que esclarecer qué fue lo que sucedió y quiénes fueron los responsables. El pasado domingo ustedes conocieron la lucha de la familia de la teniente Juliet Girlesa García por encontrar respuestas del ejército. Hace poco lograron conocer la causa del siniestro. Séptimo Día tuvo acceso a algunos apartes de un documento en el que el mismo ejército concluyó la posible falla que tuvo la aeronave. Así inicia la segunda parte del especial de Laura Hincapié, Riesgo en el aire. Quibdó chocó enero de 2023. Tripulación, buenos días. Yo soy la teniente García Cordero Juliet, piloto del EJC 4227. Quien habla en el video es la primera mujer piloto de este modelo de helicóptero en el ejército colombiano. Para el día de hoy vamos a ejecutar una misión de movimiento aéreo con carga interna. En la grabación queda en evidencia la credibilidad de una líder que cuida su equipo. Es importante que todos como tripulación hagamos los procedimientos de manera segura para mantener un vuelo con seguridad operacional y tranquilo. 19 de marzo de 2023. 2 meses después, también en Chocó, esta misma aeronave que la teniente, según su familia, consideraba segura, falló en pleno vuelo. ¡Ay, Dios mío, lo que es! Perdiendo una pieza clave, el rotor de cola. En el siniestro perdieron la vida la teniente García, copiloto del helicóptero, el capitán Mauricio Jerez, quien iba como piloto al mando, y los sargentos Ricardo Leguizamón y Johan Orozco. Uno siempre está con el temor cuando tiene un hijo en el ejército de que suceda algo porque ellos están exponiendo la vida, pero yo nunca me imaginé que mi hija fuera a perder la vida en un accidente aéreo porque la máquina falló. Como lo muestran las imágenes grabadas por habitantes de este barrio de Quibdó. El helicóptero se entorcha y empieza a dar vueltas. Con el video nomás se da cuenta uno que no fue falla del piloto, sino que algo pasó en la aeronave al romperse el rotor de cola. Durante 18 meses, la familia de la teniente Juliet García y del capitán Mauricio Jerez han luchado por descubrir la verdad. Nosotros lo económico nunca ha sido un interés, nosotros queremos saber qué fue lo que sucedió. Si hay algún culpable, pues que comparezca ante la justicia. Un accidente que marcaría un grave precedente en la aviación militar y en el que, según sus abogados, el ejército aún no ha revelado toda la verdad. El Ejército Nacional en este momento evita asumir una responsabilidad individual. Séptimo Día acompañó a esta familia en su batalla y en la segunda entrega de este especial ustedes conocerán los detalles de un documento revelador. Por fin tuvimos acceso a esa investigación, a ese informe final. El ejército por algún motivo no quería presentar ese documento. En exclusiva obtuvimos el resultado de la investigación que hizo la aviación militar de este siniestro. ¿Qué concluye y qué responde la institución frente a su presunta responsabilidad? ¿Por qué no se hicieron entonces estos controles antes para evitar Sí se hicieron, accidente pero hay fallas que no se pueden detectar. Pero entonces, ¿para qué se hacen los controles si no es para detectar esas fallas? Porque hay fallas que no se pueden detectar. La mañana del 19 de marzo de 2023, el cielo chocuano lucía despejado.
Lejos de las lluvias inclementes, según sus habitantes, que caracterizan esta selva tropical. Ella me llamó, me dijo: hola viejito, bendición. Yo le dije: hola hija, ¿por qué me llama a esta hora tan temprano? Me dijo: no papito, porque voy a volar todo el día, me dijo. El cucuteño Juan Carlos García es el padre de la teniente de 31 años. Era una mujer que me adoraba. Ella me quería muchísimo. Gracias papá por darme el impulso para conseguir lo imposible. El 19 de marzo de 2023, Juan Carlos confiaba que la rutina de vuelo de su hija estaría bajo control. Juan Felipe García, su hermano menor, también estaba acostumbrado a los vuelos de su hermana, desafiando la geografía agreste del Chocó. Para mí era una felicidad decir: yo tengo una hermana que es piloto de helicóptero, y siempre fue muy gratificante. Julia Cordero, madre de la teniente, quien estaba radicada en España, recuerda que la mañana del accidente también tuvo una llamada de rutina con su hija. Me dijo: mamá, hablamos luego porque voy a volar. Yo vuelvo y la llamo y conversamos. Esa mañana, al mando del helicóptero 4227, estaba un avesado piloto, el capitán Mauricio Jerez. Sus hermanas Liliana y Joana también están radicadas en España, desde donde seguían su carrera militar. El día del accidente hablamos con él por teléfono, sabíamos que tenía ese vuelo programado y siempre estaba, volando, que era lo que a él le gustaba, era su pasión. La tripulación la completaban los sargentos Ricardo Leguizamón y Johan Orozco, también experimentados suboficiales. Ese día hicieron 3 vuelos. A las 11:50 de la mañana, Quibdó Felicia Quibdó. A las 12:57 de la tarde, Quibdó Pichi Quibdó. Aterrizaron e inmediatamente realizaron el tercer vuelo en la ruta Quibdó Mojaudó Quibdó. En la primera entrega de este especial, Séptimo Día reveló en exclusiva el audio de la comunicación entre la tripulación del helicóptero y la torre de control el día del accidente. 4227, ahora lo tengo a la vista. Continúe de acuerdo con su curso de trayectoria y notifique estableciendo el área de trabajo. Sobre las 2:39 de la tarde, la teniente García notificó el inicio del cuarto vuelo. Pero 1 minuto y medio después, el capitán Jerez confirmó una alerta. Solicito autorización a aterrizaje en la pista. Vibraciones excesivas en el helicóptero. Solicito aterrizaje corrido, señor. Era un aterrizaje de emergencia. De inmediato a pista 13. Pero la falla de la aeronave no les dio tiempo. Observa que perdió el rotor de cola. Nos matamos. A la hora del helicóptero se precipitó a tierra. La muerte de la teniente Juliet García, el capitán Jerez y los sargentos Leguizamón y Orozco fue noticia nacional. 4 militares fallecieron en un trágico accidente aéreo en Quibdó. El helicóptero en el que se transportaban se desplomó en la parte boscosa del río Atrato. Somos 4 familias con el dolor más grande que le puede causar a uno una pérdida de estas personas tan buenas, tan maravillosas, que dejaron todo por el ejército. En medio del duelo pasaron los meses y para Juan Felipe García era claro que los videos grabados en plena emergencia eran una prueba clave. Es un hecho que había una falla dentro del rotor de cola que a su vez también produjo el accidente. Estamos verificando aquí si hay sobreviviente, pero no se ve nadie. Sin embargo, denuncian que no recibieron ninguna explicación del ejército sobre la causa del siniestro. Por el contrario, pues se quedaron callados, no dijeron absolutamente nada, no reportaron nada. Meses después, la familia decidió entonces iniciar su propia investigación, liderada por el mayor retirado Jefferson Tocarruncho, antiguo jefe de homicidios de la Dijín y quien escudriñó en la hoja de vida de este helicóptero.
Esta aeronave fue entregada en calidad de comodato por parte del gobierno americano, pues obviamente ya venían con una etapa de uso, algunos superaban las 10.000 horas. Cuando Mauricio Jerez y Juliet García apenas eran unos niños de 11 y 9 años respectivamente, llegaron a Colombia los helicópteros Bell UH-1N. Para la llegada del Plan Colombia, para el año 99, las tropas necesitaban moverse y siendo apoyados por Estados Unidos, se recibieron helicópteros UH-1N. Esas aeronaves las recibió el general en retiro Javier Enrique Rey, considerado el fundador de la aviación del ejército en Colombia. Eran helicópteros, sin embargo, que habían llegado al país con bastantes horas de vuelo, que ya tenían un uso de parte de Estados Unidos. Claro, esos helicópteros se utilizaban para comando y control, movimiento de tropas y fueron armados para dar apoyo a las operaciones de asalto aéreo. Detrás de eso vienen muchas cosas, el mantenimiento. Él es el general retirado Jorge Humberto Jerez, uno de los oficiales del ejército más destacados en Colombia por 38 años. No utilizamos como medios de hacer la guerra. También es el tío del capitán Mauricio Jerez. Que son helicópteros obsoletos, los usábamos como mando y control y apoyo cercano para las tropas que están en el campo de combate. El general Jerez asegura que en las operaciones que desarrolló evidenció el desgaste de estos helicópteros. General, estando usted en el ejército, ¿escuchó en algún momento que estos helicópteros, por todos los años que tenían y las horas de vuelo, iban a ser reemplazados? Escuché ya retirado en el año 2016-2017, iban a ser reemplazados los helicópteros por helicópteros más nuevos. Para 2022, cuando el país conoció a la primera mujer piloto de este tipo de aeronaves. Este es un helicóptero UH-1N de los legendarios cazadores. El Ministerio de Defensa había tomado la decisión de renovar 6 UH-1N que ya no podían seguir volando, según la información que recibió el mayor Tocarruncho. Necesariamente la aeronave que se siniestró se iba a reemplazar y queda la duda abierta si estaba en las 6 que realmente estaban operables. ¿Cuántas horas de vuelo tenía este helicóptero según la información que ha entregado el ejército? Tenía un registro de vuelo para la fecha de los hechos de 15.776 horas. Cerca de 16.000 horas de vuelo y más de 50 años desde su fabricación, cargaba en su historia el UH-1N 4227. Sin embargo, los expertos son claros en afirmar que un helicóptero antiguo puede seguir operando, pero con una condición muy estricta. Toda aeronave es segura mientras se mantenga y se mantenga bien. Y era precisamente en la rigurosidad del mantenimiento que la familia tenía serias dudas, pues la aeronave había perdido su rotor de cola en pleno vuelo. El abogado de la familia de la teniente García es el reconocido penalista Miguel Ángel del Río. ¿Ustedes sintieron muchos obstáculos de parte del ejército para acceder a la información? Sí, muchísimos. La respuesta evasiva, siempre natural, con relación al ejército ha sido: esos son temas de seguridad nacional y por eso no entregamos la información. La familia asegura que sintió una segunda herida. Ellos sabían que un año y medio después, el ejército ya había dictaminado la causa del accidente en su investigación interna. Lo que hacen es ocultarnos la información, cosa que deja mucho de que desear de una institución que es tan grande como el ejército. Pero en septiembre de 2024 algo ocurrió. Séptimo Día viajó a Chocó con un objetivo claro: obtener información clave frente a este proceso que pasó de la Fiscalía a la Justicia Penal Militar. El juez séptimo de instrucción penal militar Wilfred Olaya, desde marzo de 2023, solo días después del accidente del helicóptero, en esta sala de audiencias de Quibdó, Chocó, empezó a escuchar a los integrantes del ejército que fueron llamados a rendir su testimonio dentro del proceso. El país tiene que saber por qué se cayó ese helicóptero. Ese es el objetivo de la justicia. Si lo comparamos con la justicia... Y hubo una gran revelación en la entrevista. ¿Tiene usted en ese momento ya
esa investigación que hizo el ejército? Tenemos ese resultado de la investigación, digamos la investigación es reservada, por lo tanto pues no puedo informar al respecto, pero sí estamos adelantando la investigación y estamos en práctica de pruebas. La investigación reposa en un informe del que Séptimo Día conoció a partes en exclusiva y que concluye la causa probable, según el mismo ejército, de este accidente. Lo que se ha podido establecer aquí es que hubo una gran negligencia relacionada con el mantenimiento. ¿Qué revelaciones tiene el documento y qué responde el ejército? Todos los días nosotros tenemos en el área de operaciones novedades con las aeronaves. El tema es que esa novedad general le costó la vida a 4 militares. Sí, pero la responsabilidad la va a delimitar una investigación penal militar que está en curso. En un documento del Ejército Nacional conocido en exclusiva por Séptimo Día, se reconoce que había una pieza desgastada del helicóptero UH-1N que cayó en Quibdó, Chocó, el 19 de marzo del año 2023. Laboratorios de la casa matriz en Estados Unidos mostraron la corrosión en un elemento de una de las palas del rotor de cola de la aeronave. Según oficiales retirados del ejército colombiano, la institución sería responsable de la caída de esta aeronave. Señalan además que es urgente que se analice a profundidad la operación de otras unidades de este modelo de helicóptero que hoy siguen volando en el territorio nacional. ¿Por qué el ejército no identificó la falla en la aeronave? ¿Cuál es la versión de esta institución de estos graves hechos? El 19 de marzo de 2023, mientras las familias de 4 militares atravesaban el duro duelo por su repentina muerte, ¡Honores a los disparos mortales de la señorita Teniente Julia García Cordero! en Quibdó, Chocó, el ejército inició una investigación para determinar la causa de la caída de este helicóptero. Ese grupo de investigación es un grupo que se forma al momento de un siniestro y pues mandan a unas personas para que vayan y hagan un análisis, tomen unas fotografías y pues digan qué fue lo que pudo suceder. Cada una de las partes que se desprendieron en pleno vuelo, como el rotor de cola, fueron analizadas. El helicóptero fue dinamitado. Los componentes que se recaudaron fueron rotulados y fueron enviados a la casa matriz que queda en Texas, en Estados Unidos. Se llama la empresa Bell Textron. Esa empresa representa a la casa matriz fabricante de la aeronave. Para los investigadores contratados por la familia de la teniente Juliet García, esa inspección era clave para descubrir la verdad detrás del siniestro. Pues ellos se tomarán su tiempo estudiando los componentes que fueron enviados para también indicar sobre si esos fueron los componentes que realmente fallaron o fue alguna otra situación dentro de la aeronave. Meses después, este programa conoció que el ejército recibió el dictamen de la casa matriz y en febrero de 2024 concluyeron su investigación con un informe. Básicamente ellos lo que hicieron fue coger el informe de la casa matriz, la Bell, y agregarle unas cosas y determinar la causa del accidente. Pero solo hasta el mes de septiembre de 2024, la familia pudo conocer el documento que, aseguran, solicitaron todo este año en múltiples derechos de petición. Por fin tuvimos acceso a esa investigación, a ese informe final, que está desde el mes de febrero, aproximadamente 6 meses en los que el ejército por algún motivo no quería presentar ese documento. Séptimo Día conoció en exclusiva algunos apartes del documento en el que el ejército analizó las fallas que encontraron en el rotor de cola, donde una de sus palas se convirtió en la pieza central de estudio en los laboratorios de la casa fabricante en Estados Unidos. El documento dice textualmente lo siguiente:
Al haber ingresado humedad y exposición a condiciones ambientales dentro de la piel interna de la pala, el concepto indica que se generaron unos puntos de corrosión alrededor del avellanado de uno de los tornillos, causando de esta manera una fatiga del material alrededor del tornillo de la pala. En un extracto del documento del Ejército conocido por Séptimo Día, se muestra esta fotografía de la pala que presentó la falla y que habría sido la causante, según el informe, de que el rotor de cola se desprendiera en pleno vuelo y que el helicóptero se precipitara a tierra. Tras analizar los hallazgos de las piezas que hizo la casa matriz en Estados Unidos, el Ejército concluyó en su investigación como causa probable del accidente, factor máquina fatiga de material. ¿Qué quiere decir factor máquina en una causa de un accidente? Que algo falló de la aeronave, algún componente o su estructura falló directamente en el componente. Séptimo Día consultó el resultado de este informe con el mayor retirado Óscar Rojas Martínez, quien hizo parte de la aviación del Ejército por 20 años y fue piloto de este modelo de helicóptero. ¿Y qué quiere decir fatiga de material? Que el material estaba viejo o estaba ya arreglado, reparado y no estaba correctamente como tendría que estar inicialmente. Los giros en el aire que daba el helicóptero evidenciaban que no tenía el rotor de cola, que se desprendió, según el informe del Ejército, por la falla en una de sus palas. En el video nos queda claro que el accidente se genera porque el helicóptero pierde una de sus piezas. Sí, claro. Efectivamente, el rotor de cola. Y bajo ese contexto, así es incontrolable para el piloto. Ese factor máquina, fatiga material, ¿nos lleva a una falla en el mantenimiento? Ese factor de fatiga en el material necesariamente depende de mantenimiento. Sin embargo, el Ejército señala un polémico argumento con el que justifica no haber identificado la falla. El desprendimiento del adhesivo no se podía evidenciar de manera visual al exterior de la pala. La corrosión identificada durante las pruebas de laboratorio e inspección de las palas en la casa fabricante no era reconocible a través de las inspecciones de mantenimiento diario preventivo. Para nosotros es inaceptable porque precisamente el mantenimiento es tratar de prevenir que se desarrolle un tema de ingeniería o al interior de los equipos y de los helicópteros. Para el abogado de la familia Miguel Ángel del Río, el mantenimiento de cualquier vehículo de transporte debe someterse a pruebas rigurosas que detecten posibles fallas internas en las piezas. De cierta forma, entonces, ¿el Ejército en ese informe se está lavando las manos? Se están lavando las manos de manera directa con ese informe. ¿Para qué? Para que mañana no se puedan establecer responsabilidades. Como nadie vio entonces que se estaban dando unos eventos de desgaste natural de las piezas de ingeniería, pues entonces nadie responde por eso. No. Entonces no monten a tripulantes de la fuerza pública en esas aeronaves. El argumento del Ejército fue para la familia de la teniente García otro duro golpe en su lucha por descubrir la verdad, según lo afirma su hermano Juan Felipe. Nos generó muchísima incomodidad, ya que no existe en el mundo de la aviación algo que sea imperceptible para los humanos, porque saben que si no se puede ver, pues no se puede salvar la vida de las personas que operan esas aeronaves. Para ustedes es claro que ese accidente se pudo evitar, que hay una responsabilidad de la institución. Total, el mismo informe lo dice. Si un helicóptero tiene una falla mecánica es porque hubo algún error o alguna omisión al momento de hacer los mantenimientos de la aeronave. Si esa falla hubiera sido solventada, no hubiera sucedido lo que sucedió. No solo es una percepción de los familiares y sus abogados, también de experimentados expilotos militares. Cuando en una investigación el Ejército concluye que la causa fue factor máquina, fatiga material, ¿está asumiendo una responsabilidad? De alguna forma sí. Y esta primera causa pues es una alerta para los demás aeronaves. La preocupación por el estado de otros helicópteros la comparte el general en retiro Javier Enrique Rey. ¿Este accidente marcaría entonces un precedente muy grave en la aviación militar? Total, hay que revisar todas esas aeronaves porque ya muchas han cumplido un ciclo y ya es más riesgoso volarlas. Entonces hay que prever siempre eso, un reemplazo progresivo de aeronaves.
El reemplazo de helicópteros militares ha sido un tema que ha dominado la agenda del sector defensa en la última década, en la que gobiernos anteriores han sido cuestionados por su falta de acciones. Sin embargo, la ocurrencia de 6 accidentes de aeronaves militares en los últimos 2 años, con la muerte de cerca de 30 uniformados, ha generado una alarma aún mayor. El Congreso de la República ha sido el recinto donde más se ha indagado frente a la cantidad de accidentes de aeronaves de las fuerzas militares, su mantenimiento y su real funcionamiento. Varias veces el ministro de Defensa ha tenido que venir aquí a debates de control político para responder frente a los cuestionamientos. Ninguna aeronave accidentada de las fuerzas militares o la Policía Nacional durante este gobierno ha sido por problemas de mantenimiento. Una de las voces que más se ha escuchado es la de la representante a la Cámara, Juana Carolina Londoño, quien ha denunciado la reducción de recursos para el mantenimiento y la renovación de las aeronaves militares. Si usted mira el presupuesto para la vigencia 2025, tristemente observamos que se redujo cerca del 25% del presupuesto para la seguridad nacional en este país. ¿Se estaría arriesgando la vida de los pilotos, de quienes hoy están manejando estas aeronaves que según expertos están obsoletas? Sí, se están arriesgando sin lugar a duda la vida de tantos colombianos. Necesitamos que se renueve esa flota aérea sin lugar a dudas porque no queremos ver más decesos de más colombianos de la fuerza pública en nuestro país. Al Congreso también han llegado denuncias penales sobre irregularidades y presunta corrupción alrededor de los repuestos. Hay un canibalismo, que es que cogen los repuestos de una aeronave y los ponen en otra. Eso va generando sus fallas que con el tiempo se van acumulando y desencadenan este tipo de incidentes. Así lo advierte el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui. Para cada debate me he sentado con un experto y viendo particularmente el video del accidente de la teniente Yulet, me decía que ese desprendimiento del rotor de cola, pues lo que indica es que no se hicieron los ajustes respectivos o el mantenimiento para que una situación de esas no se presentara. Ante la evidencia de este mercado de repuestos de helicópteros, César Arias, abogado de la familia del capitán Mauricio Jerez, pidió al Ejército información puntual sobre el helicóptero siniestrado. Porque en este caso hay un aspecto crítico y es la fatiga de los materiales. En este documento de enero de 2024, el Ejército le respondió al abogado lo siguiente. Algunos componentes fueron transferidos de aeronaves que actualmente fueron desmilitarizadas. Cabe mencionar que estos componentes se encontraban operativos y en condiciones serviciables. Frente a esa confirmación del Ejército de que en efecto ellos recurren a esa práctica, debería haber una alerta y un rechazo total por parte de los órganos de control y no se debería permitir que esto ocurriera más. Se acabó de caer este helicóptero acá junto a la casa mía, vean. En medio de las denuncias, diferentes sectores piden investigar accidentes recientes como este ocurrido apenas hace 3 semanas. Colombia está de luto ante el fallecimiento de 8 militares de la Fuerza Aérea en un accidente de helicóptero que se precipitó a tierra en el departamento del Bichá. Se trataba de un helicóptero Huey-2, otro de la familia Belt, como el modelo UH-1N que se accidentó en Chocó. Preliminarmente se atribuyó el accidente a condiciones de clima y el comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, descartó fallas en el mantenimiento. Este helicóptero, así como todas las aeronaves de la Fuerza Aérea, no salen a vuelo sin que estén preparadas completamente para cumplir la misión. Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, ratificó que todas las aeronaves cumplen con los protocolos de seguridad. Aquí no hay ninguna acción de irresponsabilidad de parte de los mandos de la Fuerza Aérea, mucho menos del Ministerio de Defensa, como para obligar a volar aeronaves que no están en óptimas condiciones de funcionamiento. Sin embargo, algunos familiares de los militares fallecidos manifestaron sus dudas y pidieron una indagación profunda frente a la causa del siniestro. Y que se investigue qué fue lo que pasó y que se haga justicia.
En medios de comunicación, Andrea Gaviria, tía del técnico Luis Fernando Montoya, afirmó que él ya le había advertido sobre presuntos problemas técnicos de estas aeronaves. Todo el mundo sabía que recursos para hacerle mantenimiento a esos aparatos nunca los había. Y varias veces ellos tenían que hacer algo y que no pudieron despegar porque fallas. Mientras este y otros siniestros recientes siguen en investigación, en este accidente del Chocó, donde el ejército ya culminó su investigación interna, la gran pregunta es: ¿qué hizo la institución cuando determinó la causa de la falla del helicóptero? ¿Y qué responde a estas familias y sus denuncias? ¿Qué le responde usted a los familiares de esos militares que dicen el problema es que este accidente se hubiese podido evitar si se hubiese hecho un mantenimiento más efectivo? Yo no soy la persona indicada para decir si se hubiera podido evitar en ese momento, sino vuelvo y le repito, yo lo siento mucho. Y los accidentes desafortunadamente en la aviación suceden. ¿Qué responden en esta institución los generales que tienen a su cargo decenas de pilotos de helicópteros? ¿Qué medidas se van a tomar después de este accidente? ¿Por qué este tipo de aeronaves siguen operando? Séptimo Día logró en una entrevista las respuestas del ejército colombiano. Así termina la segunda parte de este especial de Laura Hincapié. Desde la ventana de su oficina, el juez séptimo penal militar de Quibdó, Wilfred Olaya Rendón, cuenta que hace una reflexión cada vez que ve salir un helicóptero militar rumbo a una nueva misión. Porque es que es la vida de los pilotos que están en este momento volando esas aeronaves. Pilotos que tienen familia, esposa, que al ver tanto accidente aéreo a diario en nuestro país pueden estar preocupados por la suerte de sus hijos y ellos mismos. El juez Olaya tiene hoy a su cargo la investigación penal por la caída de esta aeronave del ejército. Un proceso en el que están acreditados como víctimas las familias de la teniente Juliet García y el capitán Mauricio Jerez, mientras que las de los sargentos Ricardo Leguizamón y Johan Orozco no se vincularon formalmente. ¿Cuánto podría tardar, digamos, el proceso para que usted pueda tomar una decisión al respecto? Yo calcularía que en un tiempo muy corto se tomaría la decisión que en derecho corresponda, que puede ser o proferir un auto inhibitorio, o si nos arroja la investigación que alguien pudo tener alguna responsabilidad penal, entonces aperturaríamos una investigación formal. En medio de la investigación penal, Séptimo Día le solicitó una entrevista al Ejército Nacional después de confirmar que esta fuerza cerró su investigación interna con respecto a la causa del accidente. En el mundo hay 900 helicópteros de estos aún en vuelo. En uno de los hangares de la aviación militar en Bogotá, nos recibió el pasado viernes 11 de octubre el general Néstor Enrique Caro Gutiérrez. Un peso de 3.000 libras puede transportar. Con un helicóptero UH-1N como telón de fondo de esta entrevista, el general Caro nos informó que desde junio pasado es el comandante de la División de Asalto Aéreo. Hay 4 militares muertos y esas familias dicen, este accidente se pudo evitar porque fue una falla de la máquina. ¿Qué le responde el ejército a esos familiares? Yo les puedo responder primero que lo siento mucho, como todos los soldados del ejército. Segundo, que los accidentes por fallas suceden. Suceden, como en este caso, como lo determinó la investigación operacional, por fatiga de material. Pero ¿no se supone, general, que el mantenimiento que ustedes hacen es precisamente para verificar que todos los materiales y todas las piezas de estos helicópteros estén en óptimo estado para volar? Todo el mantenimiento se hace de acuerdo a un manual. El ejército hace un mantenimiento riguroso de acuerdo a ese manual. Pero eso no significa que puedan presentarse algunas situaciones que no estén
de pronto en esos manuales. Pero es que esa situación general fue que se desprendiera el rotor de cola, se cayera el helicóptero y murieran 4 militares. Exacto. Mire, los mismos técnicos que vuelan los helicópteros son los que realizan el mantenimiento en las aeronaves. ¿Fallaron entonces los técnicos de ustedes de mantenimiento? No fallaron porque nuestros técnicos siguen todos los procedimientos ordenados en los manuales y en los boletines que llegan. Entonces, ¿por qué no se identificó esa fatiga de ese material? No podría decirle, eso tiene que decirlo la investigación. Pero ustedes hicieron la investigación general. Pero tiene reserva legal y se encuentra en un juzgado penal militar. Una vez el juzgado penal militar falle, ellos dirán si hubo responsabilidad o no. ¿Ustedes, general, no pudieron identificar esa fatiga del material en las labores que hacen de mantenimiento? Pues las labores de mantenimiento que se efectuaron de acorde a lo que está ordenado en las inspecciones. ¿Y no se identificó esa fatiga de ese componente? No se identificó porque sí, sucedió, sí señora. Ese argumento de que la falla no era visible en el mantenimiento fue calificado como inaceptable por el abogado de la familia de la teniente Juliet García, Miguel Ángel del Río. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Eso es una cobardía frente a una responsabilidad real. Y entonces le vamos a decir hoy a la familia, no, es que los ingenieros o las personas de mantenimiento no habían visto a simple vista la humedad y por eso no hay responsabilidad. No, precisamente ese es el trabajo de ellos y ellos tienen que responder penalmente por eso. ¿Qué le diría usted a los padres, por ejemplo, de la teniente García, que dicen, mi hija no debió subirse a ese helicóptero porque no estaba en condiciones? Que todos los pilotos y técnicos vuelan diariamente luego de revisar sus aeronaves, que en el momento en que alguno detecta que la aeronave no debe volar por algún motivo, la aeronave no vuela. Pero eso no sería, general, como darle la responsabilidad al piloto y no a la institución como tal y a quienes tienen a cargo el mantenimiento. No, es que la institución efectúa su mantenimiento, los pilotos vuelan sus helicópteros, pero muchas veces suceden los accidentes. Ahora, la responsabilidad la tendrá que definir una investigación que está en curso en este momento. El general retirado Javier Enrique Rey fue uno de los primeros comandantes de la entonces recién creada División de Asalto Aéreo, el mismo cargo que hoy ocupa el general Caro. Usted que estuvo en la División de Aviación, general, cuando se determina como causa probable una fatiga del material, ¿hay una responsabilidad del Ejército? Total. Porque es el proceso mismo del ejército que hay que revisarse, porque toda aeronave tiene unas fases de mantenimiento, tiene unas inspecciones permanentes que hay que hacer, incluso diarias, para revisar cómo están los componentes. ¿Por qué no se hicieron entonces estos controles antes para evitar accidente de Sí se hicieron, pero hay fallas que no se pueden detectar. Pero entonces, ¿para qué se hacen los controles si no es para detectar esas fallas? Porque hay fallas que no se pueden detectar. Independientemente del tema legal y penal, ¿cuál es la responsabilidad que asume el Ejército frente a este accidente? Nuestra responsabilidad es seguir efectuando la misión que nosotros tenemos, pero los accidentes ocurren. ¿Pero hay una responsabilidad del Ejército? Pues naturalmente el Ejército es la institución dueña del helicóptero y, como le digo, la investigación va a determinar qué grado de responsabilidad hay. Si la justicia llega a determinar una responsabilidad del Ejército en la caída del helicóptero 4227, ¿qué podría pasar entonces con las otras 4 aeronaves de este mismo modelo que esta fuerza tiene hoy volando en el país? Cualquier colombiano se estaría preguntando, bueno, si hubo una fatiga de un componente que en el mantenimiento del Ejército no pudieron ver en este helicóptero, ¿cómo el Ejército puede garantizar que esa misma falla no se pueda presentar en los otros helicópteros? Porque el mantenimiento, después del accidente, se revisan todos los rotores de cola y se verifican con pruebas no destructivas que se llaman, son especie de radiografías y de situaciones que pues no se presente lo que supuestamente se presentó. Es decir, después del accidente ustedes hicieron cambios en el mantenimiento. La casa fabricante, naturalmente eso pasa siempre, no cambios en el mantenimiento, sino otro tipo de inspecciones, se agregan otro tipo de procedimientos, pero eso es normal en cualquier accidente. ¿Y no se supone que el mantenimiento en el Ejército se hace para evitar accidentes, no para tomar medidas cuando ya hay un accidente y hay vidas perdidas? Es que en la aviación, ya sea militar o civil, siempre se presentan accidentes. ¿Ustedes pueden garantizar que se hicieron todos los estudios
para que esta falla que hubo en este helicóptero no se presentara en otros UH-1N? Sí, señora. La casa fabricante acompañó todo el proceso de investigación y en este momento los helicópteros están volando sin ningún problema. Es decir, ustedes pueden hoy garantizar que eso que le pasó al 4227 no le va a pasar a otro UH-1N que esté volando. Garantizar 100% nunca se puede. Nunca. ¿Qué garantía entonces tienen los pilotos que hoy siguen volando esas aeronaves? Que se hace un mantenimiento de acuerdo a los estándares que la casa fabricante ordena y que las personas que realizan el mantenimiento son las que vuelan los helicópteros. Unas aeronaves que, según expertos consultados por Séptimo Día, la mayoría de gobiernos en el mundo ya están sacando de circulación, como lo asegura el argentino Santiago Ríos, especialista en seguridad y defensa. Incluso en América Latina, casi todo lo que lo operan están con programas de reemplazo. Brasil, la Fuerza Aérea los dio de baja. Fuerza Aérea de Chile le mantiene unos muy pocos solo para entrenamiento. Después ya compró helicópteros más avanzados. El ejército argentino también hoy está en pleno proceso de selección del reemplazo de estos helicópteros. Según el experto, Colombia es de los pocos países que más los tiene operando militarmente en su difícil geografía. Colombia hoy tiene una de las flotas más grandes, IV2, la flota de UH-1N. Hoy se puede decir que es la flota más grande en América Latina de toda esta familia. Está arriba de los 100 ejemplares. ¿Hasta cuándo se piensa seguir volando estos helicópteros? Mientras el helicóptero cumpla su misión, mientras los repuestos existan, mientras económicamente sean viables de mantener y mientras técnicamente se puedan mantener, pueden seguir volando en el ejército. Se lo pregunto, general, porque todos los expertos consultados por Séptimo Día aseguran que máquinas como esta, precisamente con antecedentes como el que ocurrió en Quibdó, Chocó, pues no deberían ya volar en el país, ya deberían haber sido reemplazadas. La casa fabricante habla del término on condition, si se puede económicamente mantener y si técnicamente el helicóptero es viable modernizarlo, arreglarlo, el helicóptero puede volar. Pero ustedes, digamos, como institución, ¿sí creen que deben reemplazarse estos helicópteros? Pues claro, porque ya nosotros solicitamos a través del DNP una renovación. Estamos esperando que se asigne el presupuesto. Un presupuesto sobre el que Séptimo Día quiso conocer más detalles y por eso le solicitamos una entrevista al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Sin embargo, la cartera envió este comunicado en el que entregó detalles del helicóptero siniestrado en Chocó, algunas cifras de mantenimiento y aclaró que para el Estado resulta más eficiente el uso de recursos para el mantenimiento de las aeronaves que hoy tiene que destinarlos a la compra de nuevos equipos. Las familias del capitán Mauricio Jerez. Hay cosas aquí detrás que a nosotros como familia no nos han contado. Y de la teniente Juliet Girlesa García. Mi hermana se formó para ser la mejor. Que el ejército de cierta manera no valore eso y no nos ayude a nosotros como familia a esclarecer este accidente, pues nos pone muy tristes. Cuentan que jamás quisieron enfrentarse a una institución que sus seres queridos representaron con tanto honor. Porque allí se formó, allí se hizo profesional, allí se hizo una excelente militar, porque mi hija lo amaba. Pero hay una razón poderosa, sostienen, para dar la pelea. Por todos los demás tripulantes y por toda la gente que queda, porque a día de hoy sigue saliendo de aeronaves y que está en riesgo su vida. Una batalla por los que quedan en medio del dolor por quienes ya partieron. La ausencia aún continúa. La extraño muchísimo. Todos los días miro sus fotos. Miro videos. Tienes una perrita consentida de la mano. Todo eso me hace falta. No vaya a cortar más, papá, por para defender el legado de una oficial ejemplar, quien hoy es el rostro de una lucha para salvar vidas. Con ese fin agarré esta lucha, porque esto es una lucha. ¿Cuándo yo vuelvo a tener otra vez a Girlesa? Nunca, jamás en mi vida. ¿Cuándo? Nunca.
porque gracias a la valentía de su familia, desde el cielo, sigue siendo una heroína. Hay que dejar un precedente, un antes y un después de la muerte de la teniente Girlesa.